Hola, ¿qué tal? Esto es El Alquimista, una forma diferente de entender la realidad y las cosas que nos pasan. El tema de hoy justamente es un tema que es eje y está directamente dirigido a lo que es nuestra realidad. El título de hoy es Periodismo, magia negra social y alteración de la conciencia en los medios de comunicación. Para comenzar esta explicación vamos a hablar sobre la realidad, cómo se forma la realidad que nosotros vivimos. Bueno, hay que entender que la realidad se forma de dos modos. Una parte es la parte personal, la parte interna de nosotros mismos. O sea, nosotros formamos nuestra realidad. Depende cómo seamos, si somos personas positivas, alegres, trabajadoras, vamos a crear una realidad favorable, obviamente. Ahora, si somos personas oscuras, tristes, deprimidas, vamos a crear una realidad lamentablemente contraria. Además de la parte interna, de lo que nosotros proyectamos para formar nuestra realidad, está la parte externa, obviamente. La parte externa es la realidad que nos muestran, lo que nos enseñan, lo que nos introyectan, o sea, los que nos muestran y nos meten dentro de nosotros mismos. Y la realidad que nosotros vivimos a diario es una resultante, o sea, es la suma entre la parte interna y la parte externa. Es la resultante entre lo que yo creo desde mi interior y lo que me muestran, lo que me enseñan como método o vida a seguir. Entonces, la realidad que nosotros vivimos a diario es justamente un resultado de esas dos formas, de esas dos fuerzas que trabajan y van creando el día a día en nosotros. Pero ahora el tema es que si nosotros empezamos a mirar la realidad que estamos viviendo, al menos desde hace varios años, empezamos a observar todo lo que se va dando, tenemos que darnos cuenta, concientizarnos, de que realmente la realidad es cada vez peor. Si hacemos una lista de conflictos sociales de los que estamos viviendo, esa lista probablemente no tendría fin. Podemos decir, por ejemplo, desde la droga. Yo en este momento tengo 50 años. Recuerdo cuando era un niño, no se conocía nada sobre drogas, no se hablaba sobre drogas. 20 años más tarde la droga empezó a ser un problema para tener en cuenta. 10 años más tarde ya el tráfico de droga, al menos en la ciudad donde yo vivo, era un problema serio. Hoy en día la gente se mata por la droga exactamente igual que en México, que en Colombia. El problema es enorme. Si hablamos, por ejemplo, de violencia, violencia hubo siempre, en todos los niveles, en todos los ámbitos sociales. Violencia contra la mujer, por ejemplo. Pero desde hace 50 años, a lo que se está viviendo en estos momentos, el grado de violencia que se vive contra la mujer, doméstico, en las canchas de fútbol, en los lugares de educación, la violencia que se está dando incluso con los médicos en sanatorios y hospitales, es algo que ya no tiene más ningún límite. Podemos hablar, por ejemplo, de accidentes de tránsito, otro gran conflicto social. Accidentes de tránsito, por supuesto, siempre hubo, pero lo que se está viviendo en este momento no son accidentes, en realidad son actos de inconsciencia, porque muchas personas se suben a manejar drogados, alcoholizados, o lo que es peor, muchos lo hacen como un juego, como una diversión. Se suben a los autos a correr carreras, a las motos, a correr picadas, y la cantidad de accidentes fatales es enorme. Y como dije anteriormente, si hacemos una lista de conflictos sociales, prácticamente no tendría fin. Estamos viviendo en un cada vez peor, en un sistema donde las cosas son cada vez más oscuras. Pero el tema es preguntarnos, ¿por qué pasa esto? Y la respuesta es que todo esto que ocurre, no ocurre porque sí, no ocurre de la nada. Eso es algo que usted tiene que empezar a razonar, a darse cuenta, a concientizarlo. Todo esto que ocurre porque está dirigido, está proyectado, está direccionado a que esas cosas pasen. Porque aunque sea difícil de creer y de aceptar, tenemos que ser conscientes de que la pobreza se crea. La pobreza tiene un fin, se crea a beneficio de alguien. Las enfermedades que se multiplican día tras día y que no hay solución,
las enfermedades se crean, se promocionan. El estado de incultura que tenemos, de falta de educación, no se da porque sí. Eso se transmite, se busca también eso. Entonces, todo lo que estamos viviendo, la parte de oscuridad, lo importante es tener en cuenta que no se genera solo de la nada porque sí, sino que en realidad todo eso es buscado para que ocurra. En mi forma de ver las cosas, de estudiar y de analizar la sociedad y el sistema, yo lo llamo concretamente magia negra social. La magia negra social es una acción, es una forma de actuar, es una forma de proceder, que lo que busca justamente es el oscurecimiento, el ennegrecimiento de ver la vida, de ver la realidad, de sentir y de pensar. Yo lo llamo magia negra social porque, así como la magia negra anteriormente se decía que pertenecía al demonio o que estaba relacionada al diablo, de algún modo lo que se está haciendo es magia negra en el sentido de que también hace participar a algunos demonios. Y no me refiero al concepto que las religiones nos enseñaron cuando éramos chicos, sino me refiero al concepto de demonios internos, demonios mentales, emocionales, que absolutamente todas las personas tenemos en nuestro interior. Entonces, hay algo que yo lo expliqué, por ejemplo, en el trabajo anterior sobre violencia de género, que yo lo llamo las dos mentes. Y ahora voy a volver a hacer un repaso de eso para que las personas lo conozcan o lo tengan en cuenta. Las dos mentes se refiere a que todos nosotros, absolutamente todas las personas, no tenemos una sola forma de pensar, de entender la vida, de vivir la vida. No tenemos una sola mentalidad, sino que en realidad tenemos dos mentes. Tenemos una mente que es racional, que es lógica, que es consciente, pero también tenemos una mente que es inconsciente, irracional y que es ilógica. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como dije también en el video anterior, así como nosotros vemos que existe por fuera un sol y una luna, en nuestro interior también existen un sol y una luna, simbólicamente, que lo muestro con estas ilustraciones. En nuestro interior tenemos todos una luna. La luna representa justamente nuestra parte inconsciente, nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestras limitaciones, la parte oscura que hay en nosotros y que está en todos nosotros. Así como tenemos una luna, también tenemos un sol y tenemos que ser conscientes de esta parte positiva. El sol es el poder personal que tenemos nosotros para crear todas las cosas buenas alrededor nuestro, para nosotros, incluso para las demás personas. También todos en nuestro interior tenemos un diablo, un demonio o un infierno. Es la parte mental y emocional más negativa, en donde están los conflictos más profundos, las cosas que no queremos ver, los grandes traumas que cualquier persona puede haber tenido en su vida y que lo tiene guardado en su interior. También como tenemos un infierno, un diablo, un demonio, también tenemos la parte positiva. Tenemos un ángel, tenemos un cielo, tenemos el amor, tenemos la posibilidad de hacer cosas buenas, de crecer, de estudiar, de aprender, de desarrollarnos y de transmitir todo eso bueno en la vida. También tenemos el poder de la muerte, el poder de la destrucción. Esto es una energía que todos tenemos que ser conscientes que la tenemos, porque cuando somos conscientes de nuestros poderes y de nuestras oscuridades, todo eso lo vamos a poder transformar para sanarnos y para tener una mejor calidad de vida. Nosotros tenemos el poder de la muerte, así como también tenemos el don de la vida, el poder de la vida. Así como nosotros estamos vivos, podemos generar vida a través de la unión del hombre y la mujer. Y esas son energías, son fuerzas muy positivas, que hay que conocerlas y tenerlas en cuenta. También hay en nosotros, como lo dije, toda una parte oscura que se relaciona a los miedos, a las limitaciones, y que hace que eso se proyecte y se cree en nuestro mundo, a nuestro alrededor. Hay una parte de destrucción constante, que todos lo tenemos. Y también tenemos la parte positiva, la parte de estrella, la parte de virtudes, que están relacionadas al don de la vida, al sol, a los poderes personales. Ahora bien, si todos tenemos en nuestro interior
estas dos potencialidades, estas dos energías, ¿por qué estamos viviendo constantemente solamente lo que es malo, lo que es negativo? ¿Por qué siempre estamos viviendo socialmente cabeza abajo? ¿Por qué todo acá resulta cabeza abajo? ¿Por qué todo es ir para atrás? Es algo que no se comprende, no hay forma de explicarlo en un modo racional. ¿Por qué todo es lo que se está viviendo en crisis política, lucha, conflicto, guerra, destrucción? Solamente estamos viviendo esa parte. Estamos viviendo la parte donde estamos completamente bloqueados, atados, sin salida. Es una realidad completamente oscura. Estamos viviendo situaciones de pobreza extrema. Ya no solo un grupo de personas, sino prácticamente la nación está cayendo en un estado de pobreza tremendo, impresionante. Estamos viendo constantemente situaciones de dolor, de desesperación, de angustia. Ahora, ¿por qué estamos viviendo siempre esto y todo esto otro no se conoce? ¿Qué hace que se nos muestre constantemente, siempre, a cada rato, a cada instante, todo lo que es negativo, todo lo que es perjudicial, y no se nos enseñe la otra parte, la otra realidad que existe también? Porque existe otra realidad y usted tiene que saberlo. Existe una realidad en donde existen los éxitos, donde podemos tener éxito personales como sociedad, podemos tener triunfos. Hay muchas partes del mundo en donde la gente realmente logra éxitos. Podemos iniciar nuevos caminos, nuevos proyectos, ir hacia adelante. Hay países en donde tienen políticos que saben gobernar, que saben hacer las cosas, que saben ir adelante, que saben crear. No todo es como se ve acá, como se muestra. En cuanto a las relaciones familiares, tenemos la posibilidad de tener éxito, de tener prosperidad familiar. En muchas partes del mundo hay gente que tiene realmente éxito familiar en todos los sentidos, emocionales. No es como la destrucción que vemos acá constantemente. Hay éxitos empresariales, éxitos de proyectos. En muchas partes se dan todo este tipo de progreso, de construcciones, de invenciones. Hay que ser conscientes que por cada violador, por cada juez que nos juzga, por cada asesino, por cada ladrón, por cada abusador de menores, por todas y cada una de esas personas que existen y que están en este mundo, también existen un gran número potencial de personas extraordinarias, brillantes, de buena voluntad, que crean, que hacen invenciones, que ayudan a la gente. Es importante ser conscientes de que esta vida no está solo lo que es negativo, sino también lo que es positivo. Pero tenemos que conocer eso, concientizarnos y sobre todo tenemos que saber, investigar por qué solamente nos muestran este camino. Porque al mostrarnos solamente este camino, lo que se está haciendo es una construcción social, mental y emocional que lo único que lleva es a reproducir y a multiplicar más de lo oscuro y de lo negro. Por eso es que yo a ese sistema de difusión lo llamo magia negra social. Para cerrar esta primera parte, este primer bloque, quiero dejarles una idea positiva, pero antes quiero hacer también el repaso de lo que dije desde el comienzo. La realidad se forma de dos maneras. Una es la parte desde nuestro interior, lo que nosotros proyectamos, es la parte interior como nosotros hacemos la realidad. La otra parte está dada con lo que nos muestran, con lo que nos enseñan, con lo que nos dirigen a hacer socialmente. Y lo importante es tener en cuenta que existen dos realidades. Existe una realidad que es oscura, que es negativa y que está en nosotros, pero también existe la otra parte. Existe una realidad extraordinaria, maravillosa, de fuerza, de poder, de felicidad, de relaciones personales, de éxito en todos los niveles de la vida. No solamente existe lo que es malo, lo que es negativo. Esa es la idea que quiero dejarles para que usted lo tenga en cuenta, porque todo depende finalmente en dónde se enfoque. Si usted se enfoca un poco más en lo que es positivo, su vida sin lugar a dudas va a cambiar. En el próximo bloque, o próximo capítulo, vamos a entrar de lleno directamente en lo que es el periodismo. ¿Por qué se elige mostrar todo lo que es negativo? ¿Cuáles son sus objetivos? Y cómo esto se puede, a lo mejor, no sé si revertir, pero a través de la conciencia de cada uno, cómo podemos dejar de darle tanto poder a eso para comenzar a crear nosotros una realidad mucho mejor.